Este es el último teórico en relación a la anatomía y a la fisiología del sistema nervioso central. Quien les habla es Andrés Burqueviale, profesor titular ordinario de Anatomofisiología 1 y 2. Asignaturas correspondientes a las carreras de enfermería, kinesiología y obstetricia. Hoy vamos a hablar de el sistema motor, lo que popularmente se conoce como vías motoras. Vamos a describir las áreas motoras en la corteza cerebral, las funciones motoras en el tronco encefálico, la vía de transmisión de señales nerviosas desde la corteza motora y tronco encefálico hasta las estructuras musculares, los ganglios de la base, que van a participar en la modulación del movimiento y las vías de comunicación. Y si nos queda tiempo, vamos a hablar 2 o 3 palabras sobre la función del cerebelo en el control de la función motora. Uno del control motor habla básicamente de voluntarios, los reflejos y movimientos voluntarios, movimientos reflejos y movimientos rítmicos. En relación a generar la información para la contracción y relajación de los músculos esqueléticos, con intervención de la corteza cerebral, del cerebelo, de los ganglios de la base y de la médula espinal. De eso habla uno. Movimientos voluntarios, movimientos reflejos, movimientos rítmicos, ¿sí? La corteza motora, ¿sí?, va a generar estas vías motoras en la planeación, iniciación y en la dirección voluntaria de los movimientos. Los centros del tronco encefálico van a tener que ver con el control postural de los movimientos básicos que tenemos todos desde el tono motor, desde el sistema motor. El cerebelo en la coordinación de esos movimientos motores. Los ganglios de la base en la iniciación del movimiento. Y la médula espinal en relación a estas vías que se generan en la corteza cerebral, en la integración de esa información para llevarla como destino final al efector, que son los músculos esqueléticos. Los movimientos voluntarios en el contexto del sistema motor. Hay una toma de decisión y planificación del movimiento, iniciación del movimiento y ejecución del movimiento. ¿Sí? Esto parece contradictorio, pero uno involuntariamente genera movimientos, no los piensa. Yo me veo en la pantalla, digo, estos movimientos que yo hago con las manos o que incluso con los músculos de la mímica voy generando en la locución de la palabra, son voluntarios en el sentido de que mi pensamiento, mi acción de pensar y de razonar, hace que tome la decisión y planifique ese movimiento, en forma involuntaria. ¿Sí? El centro motor es la corteza motora. Desde el punto de vista anatómico, es el giro frontal ascendente. Es el giro frontal ascendente, es la vieja circunvolución frontal ascendente, por delante del surco central o cisura de Rolando para la vieja literatura. Como decíamos, el cerebelo va a coordinar y va a haber áreas de asociación que van a permitir la iniciación y la ejecución del movimiento. Este es el mapa es el de la ausencia de voluntad. Esa motora. La imagen me muestra la cara externa, es una mirada sagital, la cara externa,
de los hemisferios cerebrales, el tronco encefálico y el cerebelo. Aquí está el surco medial, ¿sí? La vieja cisura de Silva. ¿Y qué me muestra acá, básicamente, esta corteza motora? Me muestra el territorio de la corteza motora primaria, esto acá en verde, con el número 4, el área motora secundaria y el área premotora. Todo este territorio anatómico del lóbulo frontal, todo este territorio anatómico del lóbulo frontal es el que es en el área donde, las áreas donde se va a generar los impulsos para generar la función motora. Por eso dice, los movimientos voluntarios son controlados desde la corteza motora cerebral. Hay un plan motor a desarrollar a nivel cortical que se transmite a las motoneuronas de la médula espinal. Y esas motoneuronas, mediante sus axones de largo alcance, son los nervios que van a impactar y que van a dar la inervación para la contracción y relajación de los diferentes grupos de músculos esqueléticos. Como decía, la corteza motora contrae 3 áreas: la corteza motora primaria, el área premotora y el área motora suplementaria o secundaria. La van a encontrar en algún texto. Bien. ¿En qué participa cada una? Fíjense. El área de la corteza motora primaria participa en la ejecución de los movimientos. ¿Sí? El área premotora participa en la preparación del movimiento y organiza los ajustes necesarios de la postura para llevar a cabo ese movimiento. Para cada movimiento usted va a tener un momento postural. ¿Sí? Yo en este momento estoy sedestado, estoy sentado. Para poder mantener el equilibrio, para poder mantenerme erguido a pesar de estar sentado frente a la cámara de la computadora, pongo en juego esta planificación. Pongo en juego esta planificación. Y el área motora suplementaria o secundaria participa en la organización y también en la planificación del movimiento. Y fíjense en estos degradés de rosa, como el área motora primaria, desde la superficie a la profundidad, organiza, ¿sí?, la ejecución de los movimientos de las piernas, de los pies, del tronco, de los brazos, de las manos, de la cara y de la boca. De los pies, de las piernas, de los pies, de los troncos, de los brazos, de las manos, de la cara y de la boca. Asociado a las otras 2 regiones. El famoso homúnculo motor, donde usted en un corte antero-posterior ubica en el lóbulo frontal, ¿sí?, desde los dedos de los pies, ¿ven? Esta es una imagen típica, ¿sí? Grado de representación de los diversos músculos del cuerpo en la corteza motora. Grado de representación de los diversos músculos del cuerpo en la corteza motora. ¿Sí? Es de 1968 esta imagen, cuando se empezó a describir. Fíjense, cómo da toda la vuelta. Recuerden que este es un corte antero-posterior, los cortes frontales que vimos en la organización de la anatomía del sistema nervioso. Entonces, con los de los pies, el tobillo, rodilla, la cadera, el tronco, el hombro, el codo, la muñeca, la mano. Los dedos de la mano, el meñique, el anular, el dedo medio, el índice, el pulgar. La zona de la frente, el párpado del globo ocular, la cara, los labios para la vocalización, la mandíbula, la lengua, la deglución, la masticación y la salivación. ¿Sí? Si eso está indemne, si esto está en condiciones fisiológicas, sistema motor. Bien. Otra especializada, presentación de los diferentes músculos del cuerpo en la corteza motora y localización de las demás áreas corticales responsables de cada tipo específico de actividad motora,
corteza motora primaria, y acá tengo lo mismo que había dicho antes. Habilidad suplementaria, habilidades manuales, rotación de la cabeza, movimientos oculares contralaterales, y, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Por momentos medio entrecortado, pero sí se escucha. Bien. Tengo el área de Broca o el área de la formación de la palabra, la formación del lenguaje, lóbulo frontal. Y en la zona parieto-temporal, la elección de las palabras. En la zona occipital, lo que me permite fijar los ojos. ¿Sí? Bien. El encefálico, ¿sí? Que ya lo vimos. Y empiezo a ingresar al mesencéfalo, empiezo a ingresar al tallo encefálico, tronco encefálico, y entonces llego a la zona del mesencéfalo. Y acá encuentro estructuras denominadas cuerpos cuadrigéminos. En la vieja literatura eran los tubérculos cuadrigéminos. Dos colículos superiores y dos inferiores. Los colículos superiores van a tener que ver con los reflejos visuales y los colículos inferiores con la transmisión auditiva. Y hay un núcleo, que se llama núcleo rojo, bilateral, que es el conector entre el cerebro y el cerebelo y participa en la coordinación motora. Ahora vamos a ver que forma parte de las vías extrapiramidales. El fascículo rubro espinal. Rubro es sinónimo de rojo, ¿sí? Rubro espinal. ¿Cómo participa la protuberancia o puente de Barolio? Contiene los núcleos motores del quinto, sexto, séptimo y octavo par craneal y los centros del control respiratorio vistos oportunamente. ¿Cómo participa la médula oblonga o bulbo raquídeo? Fibras ascendentes de la médula espinal a la corteza cerebral atraviesan. Tiene un escenario de decusación en la zona de las pirámides vulvares, de las fibras motoras. Tiene los núcleos vestibulares responsables del equilibrio y tiene los centros automáticos para la respiración, para el control del corazón y el vasomotor. Entonces, acá lo que tiene en esta filmina dice, son los centros del control motor del tallo encefálico. ¿Sí? Y entonces se repite todo este escenario y uno sabe que la corteza manda información al tronco encefálico y a nivel del mesencéfalo, ¿sí? Uno va a tener relación con la actividad visual. A nivel del bulbo raquídeo, médula oblonga y puente de Barolio, mediante la acción de los núcleos vestibulares con el equilibrio, mandando información a la zona del oído medio y el oído interno, que son estructuras adentro del peñasco, parte constitutiva del hueso temporal. De los núcleos vestibulares van a partir haces, en este caso el vestíbulo lateral, que va a tener que ver con la flexión y la extensión de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Contracción y relajación de los grupos musculares que forman parte del miembro superior y del miembro inferior. Lo mismo va a ser el núcleo rojo aquí en el mesencéfalo, generando el haz, acá dice, rubro espinal, en la flexión de las extremidades superiores e inferiores. También va a tener que ver con el colículo rojo formando el haz tectoespinal para los músculos de la cabeza y el haz vestíbulo espinal medial que tiene relación con los núcleos vestibulares, lo mismo con la cabeza. Se transmiten estas señales nerviosas. Va a haber dos vías, la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Las vías motoras descendentes de la corteza cerebral y tallo o tronco encefálico tienen dos divisiones, la piramidal y la extrapiramidal. Las vías motoras descendentes, usted va a tener la vía lateral y la vía ventromedial. ¿Sí?
va a tener el tracto córtico-espinal y, que va a ser lo que se llama la vía piramidal. Acá va a tener uno lateral, junto al rubro espinal, que va a ir a los músculos distales para los movimientos voluntarios hábiles. Y la zona ventromedial, esto es el ingreso a la médula espinal, para los músculos proxipales, que son responsables del control postural. Y van a ser el tracto rubroespinal, el retículo espinal medular, el retículo espinal pontino, el vestíbulo espinal y el tecto espinal. Está formada por fascículos nerviosos córtico-espinales y córtico-vulvares. Córtico-espinales y córtico-vulvares. Se van a generar, acá está otra vez el homúnculo motor. Lo que usted ve en rojo es el axón de la primera neurona y la flecha blanca es, vamos a agrandarlo un poquito, el encefálico, de la médula oblonga, el 80% de la fibra se va a decusar. ¿Qué significa que se va a decusar? Se va a entrecruzar y va a ingresar, ¿sí?, a el asta lateral de la médula espinal, formando el tracto el tracto córtico espinal lateral. Y hay otro porcentaje de fibras que va a ingresar por el asta anterior de la médula espinal, formando el tracto córtico espinal anterior. ¿Cuál es el destino de estas fibras una vez que salen de la médula? Todos los músculos esqueléticos. ¿Para qué? Para lo que relatamos. La planificación, la iniciación, la ejercitación de ese movimiento y el control postural y del equilibrio. Es decir, ¿dónde origina esta? Puede ser que se haya cortado. Ahí está. Digo, ¿dónde se originan estos fascículos córtico-espinales? Habíamos dicho, en la corteza motora primaria, atraviesan, sí, el hemisferio cerebral y hacen todo el camino que hemos descrito. El córtico espinal ventral es para los músculos proximales que intervienen en la locomoción y la postura, y el córtico espinal lateral en los músculos distales. La vía extrapiramidal va a tener el fascículo rubroespinal, recordar que lo de rubro viene del origen en el núcleo rojo, retículo espinal o pontino vulvar, vestíbulo espinal lateral y medial y tecto espinal. Y en esto uno tiene que volver a revisar los orígenes que yo mostré al principio, y después la distribución de las motoneuronas en el asta anterior de la médula espinal, ya sea para los músculos distales, para los músculos proximales, ya sea estos músculos flexores y músculos extensores. Los ganglios de la base. No sé cuánto tiempo tengo. Tiene 15 minutos. Bien, los ganglios de la base están ubicados en la base del cerebro. Yo ahora voy a agrandar la figura. Debajo de los hemisferios cerebrales. Esto es un típico corte de Jacob, ¿sí? Un corte frontal que hemos descrito en la clase de anatomía. Sus efectos sobre la médula espinal se realizan en forma indirecta, al no tener, digamos, conexión directa con ella, precisan de la mediación de quién, de la corteza cerebral, en asociación con el tálamo.